Enseguida, doctor. Mañana en la mañana, entonces, 9:30, ¿les parece la clase? Ya, entonces vamos a Jackie Bauman o Brigitte. Doctor, Brigitte, doctor, sí, para mañana lo vamos a organizar para las 9:30 que empiece el curso. Dos horas, por favor, o dos periodos, una hora y media para terminar dos clases. ¿Ya? Ya, hora y media entonces se lo habilitamos, doctor. Ya, muchas gracias. Entonces, De nada. ¿con quién hablé? Por favor, ya está habilitada tu cámara. Empezamos a hablar de miopatías inflamatorias. ¿Quién aprendió su cámara? Vamos a hablar de lo que son las miopatías inflamatorias, ¿ya? ¿Quién va a prender su cámara? Estefan. Ya. Eh, Vamos a tener este siguiente desarrollo del tema, ¿ya? Primero vamos a hablar, eh, vamos a tener una orientación diagnóstica inicial de lo que es la debilidad muscular. Ya vamos a diferenciar qué es la debilidad de la fatiga, ¿sí? Vamos a localizar la lesión, ya vamos a ver cuál es la vía del movimiento, la vía motora, dónde empieza el movimiento, porque usualmente, ¿qué es lo que pasa? A uno le dicen, este paciente está con debilidad y uno no sabe dónde está el problema del movimiento, si es a nivel de la cerebral, de la médula, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la etiología de la lesión? Si es a nivel de la primera, de la segunda motoneurona, a nivel de la vía, ¿en qué parte de la vía motora? Y después vamos a hablar de lo que compete y de lo que hace el reumatólogo, que en realidad solo nosotros nos ocupamos de las miopatías inflamatorias, pero nadie viene con un letrero que dice es una miopatía inflamatoria, nadie dice es una dermatomiositis o una polimiositis, ¿verdad? Entonces, la la pérdida de la fuerza muscular o control de los músculos voluntarios se describe como debilidad. Entonces, la debilidad es la pérdida de la fuerza, el término utilizado indistintamente para describir la fatiga o una verdadera falsa o falta fuerza de la fuerza muscular. En realidad, estos dos términos son muy distintos. La debilidad muscular verdadera ya es la incapacidad para realizar una tarea desde el primer momento. Esa es la debilidad muscular verdadera. Mientras que la astenia es la sensación subjetiva de cansancio físico o mental. Miren, muchachos, estas son las causas de astenia. Por ejemplo, hay causas psiquiátricas. Por ejemplo, personas ansiosas se sienten con debilidad, pero es una sensación subjetiva, ¿ya? Hay gente que no come, por ejemplo, come cierto tipo de alimentos, que se sienten muy cansados.
hay causas psicosociales, ¿sí? ¿Verdad? Personas que no duermen bien, por ejemplo, duermen personas con apnea del sueño que al día siguiente se sienten débiles, pero eso es una sensación subjetiva. Hay personas, por ejemplo, que usan medicamentos, por ejemplo, las personas que usan benzodiazepinas también se sienten con esa sensación subjetiva. Entonces, hay diferencia entre la verdadera debilidad muscular, que es algo objetivo, como vamos a ver, y la astenia, que es una sensación subjetiva. Como vemos, hay causas psiquiátricas, hay causas psiquiátricas, hay causas, hay medicamentos, hay dentro de las causas más importantes, hay causas metabólicas, como por ejemplo el hipotiroidismo, hay causas endocrinas, hay causas reumatológicas, personas, por ejemplo, con fibromialgia tienen esa sensación de fatiga, de cansancio, de agotamiento, se sienten muy débiles, etcétera, etcétera, pero no es una verdadera debilidad muscular. ¿Entendido? Personas muy enfermas no tienen debilidad muscular, pero sienten que les falta fuerza muscular. Entonces lo primero que uno tiene que diferenciar en una persona que se queja de debilidad muscular es si es una verdadera debilidad muscular o solo es astenia. Y una persona que tiene debilidad muscular, lo primero que tiene que ver es el grado de debilidad muscular. Y el grado de debilidad muscular va de 0 a 5. Cero es la fuerza muscular en cero es cuando no hay ni siquiera contracción. O sea, uno levanta la mano, cae. Ya le dice que trate de producir una contractura muscular y no puede producir la contractura muscular ni siquiera en el lugar donde está. No puede ni siquiera levantar, no hay movimiento ni contracción muscular. Y el grado más, digamos, menor de debilidad muscular es cuando el paciente puede levantar el brazo, aunque con dificultad, pero levanta el brazo, levanta la pierna, ¿ya? Vence la resistencia, uno le pone fuerza, le pone resistencia, pero puede. Entonces sí hay debilidad, pero puede vencer la gravedad y vence la resistencia, ¿verdad? Acá están los grados intermedios. El grado 1 puede contraer, pero no se desplaza. Ya no es necesario que aprendan. No les voy a preguntar, pero para que vean, o sea, el grado 0 no hay ni contractura y el grado 5 de fuerza es cuando la persona puede vencer la gravedad y vence resistencia. ¿Entendido? Este es el test. Luego, ¿qué uno tiene que ver cuando hay debilidad muscular? Si es generalizada, por ejemplo, solo es de un brazo, o es o de los miembros superiores o de los miembros inferiores. Por ejemplo, hay enfermedades donde hay debilidad solo de miembros inferiores o de miembros superiores, o es generalizada, es de los 4 miembros, además es una debilidad axial de los músculos cervicales. Entonces, cuando es generalizada o no generalizada. Ahora, si es generalizada, si la debilidad es simétrica, por ejemplo, puede que la debilidad sea generalizada, pero mucho más intensa al lado derecho o al lado izquierdo. Si es distal, por ejemplo, si es distal, el paciente no podrá levantar cosas con los dedos de las manos, por ejemplo, no podrá hacer prensión, o si es proximal, no podrá ponerse de pie, ¿verdad? Entonces, si es específica, por ejemplo, hay gente que no puede hacer prensión, o hay otros pacientes que no pueden abrir la mano. Entonces, todo eso uno tiene que eh, evaluar, porque hay enfermedades que específicamente donde el paciente, por ejemplo, en algunas miopatías
metabólicas, por ejemplo, mitocondriales, el paciente puede abrir la mano, pero no puede hacer fuerza para hacer prensión. ¿Entendido? Entonces, todas esas pequeñas cosas tiene, todos esos test tiene que hacer para evaluar la debilidad muscular. ¿Entendido? O, por ejemplo, si hay fatiga al hacer la fuerza muscular, o sea, ¿a qué se refiere la fatiga? Uno, por ejemplo, les manda a hacer les manda a hacer la prensión y al principio hacen fuerza normal y poco a poco va perdiendo la fuerza. ¿Entendido? Stephanie, ¿entendido? Entonces, ¿dónde empieza el movimiento? En la primera motoneurona, a nivel de la corteza piramidal, ¿ya? En las células piramidales, luego bajan, se produce la decusación del 90% de las neuronas, hay un 10% que siguen sin decusarse y luego llegan a la médula. Ahí ahí se unen con la segunda motoneurona a nivel de la médula en el asta posterior, ya en el asta posterior, ahí hay un memotécnico. Ah, no se olviden que cuando a uno le apuñalan por detrás, le clavan el cuchillo por detrás, siempre es doloroso, ya por atrás siempre duele. Entonces, eh, la vía motora continúa por el asta posterior. Entonces, ahí está la segunda motoneurona. También hay neuronas que regulan o reguladoras del movimiento ahí. Y ahí está en la médula la segunda motoneurona. Luego salen las raíces motoras de la segunda motoneurona. Ahí están las raíces motoras. Luego viene la unión neuromuscular, ¿verdad? Y pues finalmente está el músculo, que es de lo que vamos a hablar. En todo ese trayecto se producen lesiones que producen problemas en el movimiento. En la primera y segunda motoneurona van a ver y en el nervio periférico, ¿sí? Van a producir alteraciones en los reflejos. Eso es importante. Si hay alteración en la primera neurona, ya, en la primera motoneurona, en la motoneurona superior, va a haber hiperreflexia, hipertonía, ya, y rigidez. ¿Entendido? Y los reflejos anormales, Babinski, etcétera, etcétera. No es el sentido, ya, no es el sentido de esta clase el hacer las cosas a detalle. Entonces, en la primera motoneurona hay alteración en los reflejos y además están las hiperreflexia, hipertonía y rigidez. En la segunda motoneurona a nivel del asta posterior de la médula, ya está la arreflexia, atonía, flacidez y atrofia. Esos son los datos de la segunda motoneurona. ¿Qué enfermedad es la típica enfermedad que afecta la primera y la segunda motoneurona en forma simétrica? Perdón, en forma simétrica es la esclerosis lateral amiotrófica. Antes, la típica enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica comprometía la primera y segunda motoneurona. Había una mezcla de primera y segunda motoneurona con rigidez,
hipertonía inicialmente, luego flacidez, fasciculaciones, y en 2 años el paciente se moría. Ahora, la esclerosis lateral amiotrófica hay muchas variantes, donde hay la variante de predominio de primera motoneurona, la variante de predominio de segunda motoneurona, y donde el paciente puede vivir hasta 50 años. El ejemplo clásico de esclerosis lateral amiotrófica con variante especial es el científico Stephen Hopkins. ¿A qué edad ha muerto Stephen Hopkins? Creo que a los 70 años, 60 años, bastante mayor, ¿verdad? ¿Desde qué edad ha tenido esclerosis lateral amiotrófica? Desde muy jovencito, cuando iba a la universidad, empezaba a correr y empezaba a caerse, ¿verdad? ¿Entendido? Entonces, primera, segunda motoneurona, ya saben, ¿dónde empieza el movimiento? En la primera motoneurona, continúa, se produce la decusación, segunda motoneurona, y luego sale de la médula y entra a lo que es el nervio periférico. Y en nervio periférico, ¿cuál es la enfermedad que produce una enfermedad eh, simétrica de pequeñas, o perdón, una enfermedad simétrica con debilidad eh, generalizada, con alteración, como es todavía nervio, con alteración en los reflejos? El Guillain-Barré con sus múltiples variables. Antes habían dos variantes. Una variante desmielinizante, fíjense, este es el cable eléctrico ya periférico, y había una variante que era desmielinizante, donde la vaina de mielina, o sea, el cable eléctrico se quemaba, la parte de la goma o sí, del plástico se quemaba, esa era la variante desmielinizante, y la forma axonal, que era el que se llama, el cable mismo se cortaba. Entonces, habían esas dos variantes de Guillain-Barré, desmielinizante y la forma axonal. Obviamente, la forma axonal era la forma grave porque había un corte del cable eléctrico. Esta enfermedad del Guillain-Barré es una enfermedad autoinmune donde hay anticuerpos que producen un daño em, en, en el nervio periférico. ¿Verdad? Habían varias variantes, una forma sensitiva, una forma motora, había una forma sensitiva motora, había una variante que comprometía pares craneales, que es el Miller-Fisher. Básicamente esas eran las descripciones, y una característica del Guillain-Barré era que no comprometía el estado de conciencia, hasta que hace unos muy poquitos años se ha descrito una forma de Guillain-Barré donde hay compromiso de conciencia. O sea, el paciente tiene alteración mental, y hay una encefalitis más compromiso del nervio periférico. Eso se llama enfermedad de Bickerstaff, ¿ya? Enfermedad de Bickerstaff, ¿ya? No es necesario que sepan, pero básicamente el Guillain-Barré compromete nervio periférico, y por lo tanto va a haber alteraciones en la velocidad de conducción. ¿Por qué? Porque a través del axón se produce la velocidad de conducción. ¿Ya? Entonces acá hay una alteración en el cable eléctrico. ¿Entendido? Como es nervio, segunda motoneurona, va a haber arreflexia, ¿verdad? Va a producir todas las manifestaciones de segunda motoneurona. ¿Entendido? Y también va a ser simétrico. Fíjense cómo vamos a estudiar primera motoneurona con resonancia cerebral. Segunda motoneurona con resonancia de médula. ¿Cómo vamos a estudiar
¿Cómo vamos a estudiar eh, nervio periférico? A partir de nervio periférico, para estudiar nervio periférico, para estudiar unión neuromuscular y músculo, empezamos el estudio con electromiografía. ¿Qué va a hacer la electromiografía? Va a estudiar el nervio, va a estudiar la actividad eléctrica que se produce a nivel periférico, desde el nervio, la unión neuromuscular y el músculo. Entonces, ahora, ¿de qué vamos a hablar? Luego viene del nervio periférico la unión neuromuscular. Fíjense, este era el nervio, habíamos hablado de enfermedad del nervio periférico y luego viene la unión neuromuscular. Fíjense, estos son los granulitos de acetilcolina. Hay enfermedades que evitan la liberación de la acetilcolina y hay otras enfermedades que ya dañan la parte muscular. ¿Cuáles son las enfermedades que dañan a los gránulos de acetilcolina? Son las enfermedades presinápticas. Por ejemplo, ahí está el Eaton-Lambert, ahí está la intoxicación por botulismo. Cuando a alguien le inyectan Botox, lo que hace el Botox es evitar que estos gránulos de acetilcolina se acoplen a la membrana y por lo tanto no hay degranulación de gránulos de acetilcolina y no se produce el movimiento. ¿Entendido? En el Eaton-Lambert hay alteraciones en los canales de calcio que evitan que estos gránulos se liberen. Son enfermedades presinápticas. Una enfermedad postsináptica es la miastenia gravis. ¿Qué pasa en la miastenia gravis? Se produce la liberación de los gránulos de acetilcolina y como les he mostrado cuando les he dicho, les he hablado de enfermedades autoinmunes organoespecíficas, acá hay anticuerpos antirreceptor de acetilcolina. Por lo tanto, la acetilcolina no actúa con su receptor, ¿verdad? Y se produce alteración en el movimiento. ¿Entendido? Eso se estudia en neurología. Ahora vamos a hablar del músculo. En el músculo hay varias enfermedades. Están las miopatías inflamatorias, las distrofias musculares como el Mioshi, el Duchenne. eh, Están los síndromes miotónicos, las miopatías congénitas, las miopatías metabólicas, como por ejemplo las mitocondriales. Son enfermedades poco frecuentes. Está, por ejemplo, el Mioshi. Hay alteraciones endocrinas, por ejemplo, la parálisis periódica familiar, hipocalémica, la hipocalemia, el hipotiroidismo, enfermedades tiroideas, enfermedades de la paratiroides, la miopatía por esteroides. Una persona que usa corticoides, por ejemplo, va a tener miopatía por esteroides. Puede ser en el Cushing, también hay una miopatía por esteroides o cuando alguien está recibiendo corticoides. ¿Entendido? Algunas otras drogas o tóxicos también producen miopatías. Pero nosotros, ¿de qué vamos a hablar? De las miopatías inflamatorias. Entonces, ¿les queda claro, muchachos, dónde estamos? ¿Dónde se produce el movimiento? Primera motoneurona, segunda motoneurona, luego baja a nervio periférico, unión neuromuscular y luego va a músculo. Y en músculo es otro mundo. ¿Y de qué parte vamos a hablar? De las miopatías inflamatorias. ¿Qué es la miopatía inflamatoria? Es una enfermedad autoinmune que afecta al músculo estriado y que produce debilidad simétrica de la cintura tanto pélvica como escapular. ¿Ya? Miren, la incidencia es 1 en 100.000 y la edad de presentación va
entre 10 a 15 años y de 45 a 60 años. O sea, hay una presentación bimodal. Es a veces frecuente en niños relativamente grandecitos y también en personas mayores. En personas mayores, sobre todo de 50 años, siempre hay que descartar cáncer, neoplasia. ¿Entendido? Y la relación según sexo es de 2 mujeres a un varón. Mire, la patogenia es muy poco conocida y hay factores genéticos, como en toda enfermedad autoinmune, factores predisponentes asociados al HLA. ¿Por qué al HLA? Porque es la molécula que recibe todos los antígenos que son presentados por las células presentadoras de antígeno, ¿verdad? HLA clase 2, porque son DR, clase 2, entonces están asociados a los linfocitos B, o perdón, linfocitos T, ¿ya? Y factores ambientales. ¿Qué factores ambientales están asociados al, a las miopatías inflamatorias? Virus, especialmente Coxsackie y el de la gripe, la vacuna de la gripe, ¿ya? Han habido brotes en relación a vacunas de gripe específicas. El COVID también teóricamente está asociado a algunos brotes de miopatías inflamatorias, pero todo sobre el COVID está en veremos. ¿Entendido, muchachos? Miren, ¿cuál es la manifestación clínica por excelencia? Debilidad muscular simétrica. Esto es lo patognomónico en la miopatía inflamatoria. O sea, el paciente tiene debilidad en cintura escapular y cintura pélvica, o sea, los hombros le pesan. El paciente no puede levantar los brazos y no puede levantarse una vez que se pone de cuclillas o cuando está sentado. No afecta los músculos faciales y oculares, pero sí afecta el cuello, paciente, y la faringe, ¿ya? Tiene dificultad para deglutir. Algo importante, hay un 10% de dermatomiositis amiopáticas, o sea, hay alteraciones bien características de la piel, pero sin compromiso muscular, o sea, son pacientes que tienen mucha fatiga, no tienen debilidad, pero tienen las lesiones características. A veces uno confunde con lupus, pero no hay serología de lupus. No es lupus, pero sí es una miopatía inflamatoria eh, sin compromiso muscular. Este es el eritema heliotropo, fíjense. Es un rash muy parecido al del lupus, pero no es lupus, ¿verdad? Es un rash heliotropo que se produce en cara, es un color violáceo característicamente. Hay el signo de la B, ya, o porque compromete cuello, compromete muchas zonas expuestas, es muy fotosensible, ¿ya? Este es el Gotron, fíjense, es en los nudillos, sobre las articulaciones, mientras el lupus es interfalángico, en esta zona, ¿ya? Produce característicamente las manos de mecánico. La palma de la mano es una mano áspera, como de mecánico, como de la persona que usa o lava cosas ¿qué se llama? Con, con gasolina, o usa mucho el aceite de mecánico, ¿ya? el, Hay calcinosis y vasculitis. Fíjense, esta no se nota muy bien, estas son las calcinosis. Esta es la mano de mecánico, fíjense. Todo esto está bien áspero, como bien eczematoso. El compromiso pulmonar
especialmente en el último tiempo, uno tiene la sensación de que ha aumentado, está entre el 30 a 50% dependiendo del tipo de miopatía. En la dermatomiositis con antijo positivo, que se llama síndrome antisintetasa, es casi seguro, y en la amiopática es también casi seguro. Y fíjense, es idéntico al de la artritis reumatoide. Hay una neumonitis intersticial, ¿ya? Que produce una fibrosis, igual que la del COVID. Y el tratamiento es con inmunosupresores, ¿verdad? Pulsos de metilprednisolona, ciclofosfamida, como ya hemos hablado, se puede dar tocilizumab, rituximab. ¿Cuál es la clasificación de las miopatías inflamatorias? Antes se hablaba de dermatomiositis y de polimiositis de acuerdo al compromiso de piel. Dermatomiositis cuando había compromiso de piel y polimiositis cuando no había compromiso de piel. Actualmente, el diagnóstico de dermatomiositis y polimiositis no depende del compromiso de piel. Hay dermatomiositis sin compromiso de piel y hay polimiositis con compromiso de piel. ¿Les queda claro eso? La dermatomiositis, muchachos, histológicamente tiene un compromiso perimicial. Fíjense, este es el perimicio, ¿sí? Lejos de lo que es el haz muscular. Mientras la polimiositis es un compromiso endomicial. Ahora, entonces, la clasificación es histológica. ¿Entendido? La polimiositis es endomicial, o sea que el daño está al lado del mismo haz muscular. Por lo tanto, hay un daño directo. Y como hay un daño directo, ¿quién está actuando directamente al lado del haz muscular? Fíjense qué bonita está esta figura. Este es el músculo, el haz muscular, y miren dónde está la inflamación. Bien pegadita al mismo músculo. Por lo tanto, ¿quién va a dañar en forma directa? El citotóxico, ¿verdad? El CD8. Por lo tanto, que van a tener gran destrucción de músculo y gran elevación de CPK, ¿ya? De enzimas musculares. Y gran producción de interleuquina 1 y de TNF-alfa. ¿Por qué? Porque es el CD8 el que va a producir el citotóxico, estas enzimas. ¿Entendido? ¿Qué tipo de hipersensibilidad celular va a producirse? 4C. Fíjense cómo está pegadito al haz muscular. En la dermatomiositis, ¿sí? Se produce en esta zona, en el perimicio, lejos del haz muscular. Hay una perivasculitis, ¿entendido? Y ya no es el citotóxico, es el CD4. Y el CD4 va a llamar a linfocitos B, ¿ya? Y va a producirse una activación del complejo de ataque a la membrana con activación de C5 y C9. ¿Entendido? ¿Se acuerdan cuando les hablé de complemento? A partir de C5 era idéntica toda la vía del complemento, tanto la vía de las lectinas, la vía clásica y la vía clásica, la vía alternativa y las vías de las lectinas, desde C5 a C9 era idéntica y el complejo de ataque de la membrana era C9. ¿Entendido? Y esta era
destrucción mediada por anticuerpos, regulada por CD4. ¿A qué nivel? En el perimicio. Y acá no había tanta liberación de CPK. ¿Entendido? Entonces, en resumen, dermatomiositis, linfocito B, CD4, complejo de ataque de membrana, C5, C9. Polimiositis, infiltrado de CD8 y es endomicial. El otro tipo de miopatía es la necrotizante, es por medicamentos, especialmente por estatinas. Por lo tanto, antes de dar estatinas para la elevación de colesterol, ¿ya? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Es medir los niveles de vitamina D, porque en quienes se produce más esta miopatía, en pacientes con vitamina D baja. Ya, ¿qué es lo que sucede en estos pacientes? Fíjense, no hay casi nada de infiltrado inflamatorio. Hay poco infiltrado inflamatorio, pero hay gran necrosis. Hay una sobreexpresión del complejo de histocompatibilidad mayor de tipo 1. Hay presencia de anticuerpos, ¿ya? Antihidroximetilguanitilcoenzima A. Ni siquiera aprendan qué. ¿Ya? Pero sí hay gran necrosis del músculo. No hay mucho infiltrado inflamatorio. Este tipo de miopatías puede ser muy grave en algunos tóxicos. Por ejemplo, ¿en cuál? En la semilla de la India. Hay gente que usa semilla de la India que termina intoxicada en forma gravísima cuando utiliza semilla de la India. A veces se produce una necrosis extensa. Y los anticuerpos por cuerpos de inclusión, fíjense, este es el haz muscular, acá están los cuerpos de inclusión, esto es una miopatía paraneoplásica, siempre que hay esto, tiene mal pronóstico, es progresiva. La característica de la miopatía por cuerpos de inclusión es interfalángica distal, la fuerza, la pérdida de la fuerza muscular, es de personas mayores y siempre hay un cáncer metido de por medio. ¿Ya? Y es de mal pronóstico, no hay buen tratamiento. Es como el Alzheimer del músculo, ¿ya? Estos son cuerpos de inclusión de degeneración muscular, ¿ya? Cuando uno sospecha miopatía inflamatoria, cuando hay debilidad muscular proximal simétrica, uno pide enzimas musculares y la CPK está elevada. ¿Qué otras enzimas musculares pueden estar altas? La aldolasa, que es específica, pero no se hace casi por el elevado costo, ¿ya? Pero es específica, también puede estar elevada la GOT, GPT y la LDH, ¿ya? Pero la CPK es específica, sensible y barata. ¿Verdad? Hay varios anticuerpos. El Jo1, ¿ya? Es muy de anticuerpo antisintetasa, y ahora hay un panel grande de anticuerpos. Son como 20 anticuerpos que cada uno se va, digamos, uh, se va produciendo en cierto tipo de miopatías. Por ejemplo, la miopatía asociada a calcinosis es y cáncer es el TIF1. Entonces uno ve una dermatomiositis, una polimiositis, o ve una miopatía, pide el panel miopático, se llama, y encuentra un TIF, entonces tiene que buscar un anticuerpo TIF1, tiene que buscar cáncer. O ve calcinosis y encuentra cáncer, tiene calcinosis y encuentra un anticuerpo NXP2, tiene que buscar cáncer. Hay otras, por ejemplo, que tienen las miopatías por estatinas. No necesitan saber todos estos anticuerpos, por si acaso. Es para que tengan conocimiento que ahora hay un montón de marcadores miopáticos, o perdón, de miopatías inflamatorias. Lo más importante es que ustedes sepan que
¿Cuándo sospechan de miopatía inflamatoria? Cuando hay una debilidad muscular proximal, simétrica, tienen que pedir CPK, ¿ya? Que es sensible, es específica, ¿ya? Y luego, ¿qué tienen que hacer? Pedir electromiografía, que es para ver si el problema es a nivel del nervio periférico, en qué parte del nervio, si es el nervio periférico, la unión neuromuscular o es el músculo que está inflamado. ¿Qué vamos a ver a nivel del músculo? La, hay un proceso inflamatorio en el músculo, ya hay voltajes de baja amplitud por potenciales polifásicos. Básicamente un músculo inflamado, irritado, ¿verdad? Y luego pedimos la biopsia muscular. A veces la biopsia es negativo, casi un 30%. Ya les he explicado qué es lo que se ve en la biopsia y cuál es el tratamiento. Prednisona, metotrexato en casos leves y en casos graves, metilprednisolona, ciclofosfamida, inmunoglobulina y terapia muscular, ¿verdad? Y obviamente en personas mayores siempre buscar cáncer. Uno quita el cáncer y mejora la miopatía, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? También se puede hacer resonancia del músculo. ¿Y qué va a ver uno en la resonancia magnética del músculo? Músculo, inflamación del músculo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Hemos terminado el tema, entonces mañana a las 9:30, Stephanie, ¿verdad? 9:30 entonces mañana. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias.